De regreso a Revista de la Una y a Interzona, donde es un gusto volver a platicar con Gerardo Trujillo, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Veo que tienes mucha comunicación con tus legisladores federales. Los senadores y los diputados están constantemente en el partido, dan ruedas de prensa conjuntas. Entonces, por ello me imagino que traes el pulso muy cercano de cómo está la situación en este momento en todo este paquete grueso de reformas que está planteando Enrique Peña Nieto y junto con él también las dirigencias de los partidos que forman el Pacto por México. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? ¿Sientes que se están dando cambios que nos van a llegar a impactar también en lo local? Se están dando cambios importantes, Arnoldo. En general es una agenda muy importante desde el momento de la revisión de la reforma educativa, cuando tenemos una agenda de iniciativas pendientes en la reforma financiera, cuando tenemos una reforma política pendiente de discutir, pero en este momento yo creo que la parte más importante donde se ha centrado en estos últimos días, desde el domingo que se presenta el paquete fiscal, sin duda pues es la reforma que está proponiendo la reforma hacendaria y todo el paquete hacendario propuesto del presidente de la República. Creo que está poniendo a prueba también lo que es la participación del Partido de Acción Nacional con la agenda nacional, con el Pacto por México, una agenda que se había revisado previamente con contenidos que vendrían a abonarle al desarrollo del país, pero vemos que es una propuesta totalmente diferente a la que nosotros hubiésemos esperado, incluso la hacendaria en este momento. Y eso lleva también a fijar una postura. No la revisó el Pacto por México. Se revisó el Pacto por México, pero no se vio el alcance de los contenidos propuestos. No se había visualizado el impacto que se tendría de presentar una reforma con incremento en el IVA, donde se viene a agravar la colegiatura, donde se viene a agravar los créditos hipotecarios, lo que significa quitar apoyo a la vivienda, como se está proponiendo en esta reforma hacendaria, y eso lleva a atender de manera directa el efecto que se pueda tener hacia la ciudadanía, independientemente de cualquier pacto que se pueda tener en la agenda nacional, y la posición que ha tomado el partido con los diputados federales y con los senadores es hacer una revisión muy clara y muy precisa de lo que se está presentando en esta iniciativa, y también decir claramente que nosotros vamos a estar en contra de el incremento en el IVA, que estamos en contra de que se graben las colegiaturas cuando... Que el incremento del IVA va a algunas cosas nada más, no es generalizado. Así es algunas cosas, pero hay otras, por ejemplo, el impulso que se dio a la vivienda en los últimos años, el grabar este apoyo y las hipotecas, pues viene a generar una recesión. Gerardo, vimos al PRD dividirse en el tema de la reforma educativa, sobre todo en las leyes secundarias. ¿No corren ustedes el riesgo en Acción Nacional de que les pase un poco lo mismo con el tema de la reforma hacendaria? No, mientras se logre tener una consolidación del discurso y el análisis que se debe de tener. En este momento, tanto en Cámara de Senadores como en Congreso, con los diputados federales, se está haciendo un mismo análisis compartido con el partido para poder salir fortalecidos en un solo discurso, que sea en un solo discurso y una sola propuesta y una sola posición en lo que tiene que ver en la reforma económica del país. Sí estamos conscientes que es importante el poder tener un avance en tema de recaudación, el buscar mayores ingresos para dar manejo al Estado. Al final, todo recurso que se recauda a través de los impuestos, los municipios y los estados se recuperan, pero en este momento creo que no puede ser un incremento mayor del IVA, tan general como lo está proponiendo, sobre todo en rubros muy específicos, Arnoldo, el de vivienda, el de colegiaturas, temas el déficit que se está planteando sobre 1.15 sobre el PIB. O sea, son puntos delicados que se tienen que revisar. ¿Tú tienes algún pulso, o los diputados se preocuparán por tenerlo, de cómo está cayendo esto en la población, si ya se está informando, cómo está llegando la información y qué exigencia van a tener ustedes como representantes populares? Nosotros en particular en Guanajuato estamos haciendo las propuestas de foros por parte de los diputados federales, haciendo presencia en el Estado, informando cuál es el contenido de esta reforma, llevando un pulso muy claro de lo que la gente piensa, y sobre todo los sectores productivos que son los que van a verse afectados en un gran número, en particular en Guanajuato. Estaremos haciendo los próximos días foros con los diputados federales informativos. Los senadores estarán haciendo presencia también ante los medios, explicando cuál es la posición que se tiene como Acción Nacional en este paquete en particular, en este paquete económico, y dejar muy clara la posición que el PAN no es si bien tenemos un pacto donde se comparte una agenda
común, donde hay un interés importante de desarrollo del país, que ha habido logros importantes dentro de esta agenda nacional. En este momento la agenda de acción nacional es la agenda ciudadana y la importancia de la participación y revisión de los puntos económicos que van a tener una importante trascendencia en el próximo año y en el futuro del país. Hay dos reformas que son menos coyunturales, la política, que incluso está planteada por ustedes como es correcto, una precondición antes de entrar al tema de la energética, que Así sería es. la otra muy complementaria de lo que pueda pasar en el terreno de las finanzas públicas, ¿no? Así es. Por el papel que tiene Pemex en este momento. Así es. Ahí cómo están posicionados. En la agenda política es muy clara. Hay temas importantes que se están revisando dentro de la agenda. Es el tema de la reelección con los presidentes municipales, reelección en diputados y en la desaparición de los órganos electorales en los estados para hacer un órgano único a nivel nacional. Esto... Ahí nos están dando un balazo en el pie. Gerardo. Esto sí iba a comentar aquí, en el caso de Guanajuato... Ahí pausa, hoy lo comenta, por ejemplo, el colega Pablo César Carrillo en Milenio, pero muchos lo pensamos. No por lo que les pasó en Baja California pueden juzgar lo que pasa en otras entidades. En Guanajuato creo que hay un balance positivo del órgano. En Guanajuato el balance es muy positivo. Y yéndote a un gran órgano federal, les ha pasado cuando se van las cosas a instancias en los tribunales, que de repente ya no gobiernas lo que ocurre, ¿no? Y se tendrá que entrar en un análisis y revisión en lo particular y medir los pros y los contras. Ciertamente para Guanajuato es un esquema que no es conveniente, pero si revisamos lo que pasó no solamente en Baja California, sino lo que pasó en Zacatecas, pasó en Tlaxcala, pasó en Aguascalientes, en muchos de los estados donde tuvimos estos procesos electorales, donde vemos cómo la mano del gobierno, de los gobiernos estatales, todavía son los que están sobre los órganos electorales, y eso viene a complicar muchísimo los procesos electorales. Entonces es un tema que seguramente será discutido en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y que se tendrá que analizar y revisar las fortalezas y debilidades de todo el país y buscar la forma de mantener un equilibrio que nos permita dar certeza jurídica para los próximos procesos electorales. Porque pareciera, y esto es como comentario, que se camina en sentido contrario a lo que todo el mundo pensamos que es más democrático, que es el federalismo, ¿no? Y en Guanajuato, en particular, que ha sido un instituto que se ha mantenido de manera clara, objetiva y respetuosa de los partidos políticos. Pero curiosamente, Arnoldo, este gobierno federal, no sé si lo has visto y compartes la opinión, pero este gobierno federal se va a contrasentido del federalismo en muchos de los logros que se habían tenido en los últimos años, de ser gobiernos que procuran bajar directamente el recurso a los estados, a los municipios, y que ellos tengan la facultad de decisión. Ahora va en un contrasentido a recuperar los recursos de los estados y los municipios para ellos definir lo que se tiene que invertir en los estados. O sea, la reconstrucción del presidencialismo a la vieja usanza. Así es, pero eso va contrario totalmente al espíritu de autonomía y decisión en Hacienda y en inversión. Pero esto es un tema interesante porque yo todavía veo muy desconcertada la oposición. Vi al gobernador Márquez salir de Palacio Nacional el domingo elogiando mucho la propuesta de reforma y luego cambiar de opinión 2 o 3 días después cuando vio que el partido en su conjunto modificó, o no modificó porque ellos no habían hecho ningún pronunciamiento, pero fue más crítico. Y el Pacto por México es el otro tema. ¿No están un poco atrapados entre la negociación y formar parte o darle una gran legitimidad al gobierno de Enrique Peña Nieto a través de este mecanismo? Mira, el espíritu del Pacto por México fue generar un compromiso de los partidos políticos para avanzar en el desarrollo de reformas político-electorales y de ese desarrollo desde el Congreso. Durante muchos años, reformas profundas. Reformas profundas administrativas y de desarrollo del país. Durante los años que fue gobierno el PAN, la oposición siempre le negó esta posibilidad de poder presentar iniciativas, y el PAN, haciendo una reflexión de la obligación que tiene de colaborar en el avance del país, determinan participar en la agenda nacional y aporta las iniciativas que en algún momento se habían presentado también por parte de Acción Nacional a través de los grupos parlamentarios en el gobierno de Vicente Fox y en el gobierno de Felipe Calderón, reformas que no avanzaron, se quedaron en el congelador, y ahora de una manera responsable se toman esas mismas iniciativas y se presentan dentro del Pacto por México,
casi un 90%, entre un 80 y un 90% de la agenda del Pacto por México es la aportación que hace Acción Nacional a esta agenda nacional. Pero también hay que reconocer que hay momentos en los que los temas que van dentro de esta agenda nacional pues tienen que tener su propia vida y tienen que tener su propia decisión en las cámaras. Y el caso de una agenda como es la agenda económica, pues hay que cuidar a los ciudadanos, por mucho que tengamos nosotros como un compromiso de avanzar o de aportar en un pacto común, nuestro primer compromiso es la defensa del ciudadano y es a quien nos debemos de dar resultados. Y no podemos tomar una decisión por considerar conveniente en pactos futuros, en el momento importante, sobre todo en los temas económicos. Se vendrían tiempos de definiciones. El tiempo de definición creo que viene muy claro en la discusión y la posición de Acción Nacional es ir en contra de los incrementos, en particular en los temas que tienen que ver en impacto a los ciudadanos, insisto, desarrollo en vivienda, hipotecas, educación, que son el déficit que está señalando este paquete fiscal, donde ya se ha señalado que no estamos a favor de esa posición. Nuestro gobernador Márquez, el día que hacen la presentación el domingo, que acude con el presidente de la República, hacen una presentación muy general y yo creo que en números generales, al momento que señalan los montos que se van a recuperar, la cantidad de dinero que se va a recaudar, la inversión que bajaría a los estados, pues te pintan un escenario muy bonito, pero cuando ves cómo lo van a obtener y a quién van a afectar, pues ahí es cuando el gobernador dijo, oigan, pues sí, a mí me gusta que me van a mandar mucho dinero para inversión, pero no me gusta el origen del recurso. Tengo que defender a mis ciudadanos y tengo que estar atento a que esta reforma hacendaria no impacte y detenga también el desarrollo de mi estado. Entonces, claro, por eso vino el momento de la opinión. Coincides en una cosa, el Pacto por México le vino a dar, como tú mismo lo señalaste, movilidad a las cosas que se habían entrampado por la confrontación de fuerzas muy parejas, ¿no? Sí. En Guanajuato vemos ahora fuerzas parejas, de alguna manera, por ejemplo, en el Congreso. No es cosa de que aquí Acción Nacional tome la iniciativa y también convoque a mecanismos, yo no digo que sea igual un pacto, pero mecanismos donde pudieran decidirse agendas comunes entre las distintas fuerzas políticas que ya llegaran al Congreso un poco más deglutidas. Dentro del mismo órgano de gobierno, la Junta de Gobierno, hace unos meses ya se presentó una propuesta de una agenda común. Hay un acuerdo por parte de los coordinadores del grupo parlamentarios que esperarán a que se decida la agenda política nacional para poder entrar en reformas electorales en el Estado. Hay que recordar que hay una disposición para hacer una reforma en el Código Electoral, es decir, la agenda electoral tendrá su espacio por acuerdo de todos los partidos políticos una vez que se discuta la agenda nacional, pero en la Junta de Gobierno se ha puesto ya a través de nuestro coordinador Juventino López, parlamentario el mecanismo. Totalmente. No extraparlamentario. Nosotros los partidos políticos estamos representados en el Congreso del Estado a través de nuestros coordinadores. ¿Qué opinas de estas convocatorias que ha hecho, pues concretamente el delegado de Gobernación, Javier Aguirre, a las que has mandado representantes, no has sido tú? Hoy hubo una reunión, por cierto, a las 12 de la ¿Otra vez se reunieron? Sí. ¿Que llevan 2 o 3 reuniones? Es la segunda reunión que convoca. O sea, el PAN no está afuera, pero tampoco está adentro. Yo creo que hay dos ¿Mandaste cosas. representante? Sí, mandamos un representante, al licenciado Jorge Gallo. Qué bueno que no fuiste, digo, por zona franca. Por eso justamente aquí estoy, por eso no fui, porque tenía el compromiso con ustedes de estar aquí el día de hoy. Creo que en Guanajuato, primero, tenemos un estado con gobernabilidad, tenemos un estado donde tenemos comunicación permanente los partidos políticos. Hay un ambiente, si bien en el Congreso del Estado, que es la caja de resonancia de todos los partidos políticos, hay discusiones, pero también hay acuerdos y hay comunicación, y no veo una necesidad en este momento para generar un documento donde nos permita avanzar en agendas comunes. Cada grupo parlamentario tiene su propia agenda y tendrá que marcar una agenda donde se puedan asimilar cosas importantes. Primero, tener desarrollo económico, tener seguridad y brindar seguridad y estabilidad en los municipios y en el Estado, y poder tener leyes que permitan avanzar de manera importante en la municipalización y en temas de gobierno y desarrollo social. ¿No le ves sentido a esta mesa de intercambio entre los partidos? Yo creo que ¿No te gusta que le haya convocado? Es una mesa que puede ser interesante mientras se pueda generar un canal de comunicación
con el delegado de gobernación, que debe ser institucional y no representante de un partido, porque el delegado no representa al PRI. El delegado representa al gobierno federal, que es institucional. La comunicación debe de ser de manera permanente y directa desde el representante del gobierno federal con los partidos políticos, para saber cuál es el estatus que podamos tener cada uno de nosotros. Yo he insistido en que la agenda que sí debemos de acordar los estados es en función a la gobernabilidad de municipios. Todos los partidos estamos representados en los municipios, todos tenemos regidores, todos tenemos nuestros presidentes municipales, y ahí sí podemos, creo yo, poder generar un acuerdo que nos permita tener desarrollo y crecimiento en cada uno de estos municipios, independientemente de quién gobierna. ¿Tú no le aconsejarías al gobernador convocar él, quizás en otro espacio? El secretario de Gobierno ha tenido el acercamiento con todas las fuerzas políticas. Tal vez no nos ha reunido todos al mismo tiempo, pero sí tiene, hasta donde tengo conocimiento, esa comunicación con los partidos políticos. Tal vez en algún momento, si lo considera necesario, invitar a los presidentes a todos juntos, porque también tiene una comunicación en lo particular. Es que mira, parece que a los guanajuatenses les complica mucho el diálogo adentro de los propios partidos, a los priistas, a los panistas, y luego todos juntos. Yo comentaba que es difícil, incluso cuando vamos a los municipios, que los propios presidentes de partido a veces no tienen comunicación con sus regidores en los municipios, que a veces los presidentes no conocen los problemas que están pasando en los municipios, y que es difícil llegar a un acuerdo estatal cuando no puedes ni siquiera tener una comunicación con tus propios regidores en lo municipal. O sea, la política y la fortaleza del Estado empieza en el municipio, y si queremos tener crecimiento y desarrollo tenemos que impulsar a los regidores, a los síndicos y a los presidentes municipales, y sobre eso empezar acuerdos desde la base hasta llegar a la parte Aprovecho formal. Para entrar en la parte final de la entrevista. ¿Cómo están los alcaldes en su presentación de informes? Casi a un año de haber tomado posición. ¿Cómo ves a los de tu partido y cómo ves a los opositores? Yo los veo, obviamente a los de mi partido. ¿Bien a todos? Hay casos. Hemos ido a varios de los informes hasta ahora, los que hoy presentó su informe también Rito de Salvatierra, en Jaral, en Abasolo, San Diego de la Unión. Creo que hay que resaltar que al no tener recursos que permitan impulsar los grandes proyectos en el Estado, porque la Federación apenas empieza a mandar recursos, en consecuencia el Estado apenas empieza a bajar recursos para las grandes obras en el Estado. Hay obras menores que son importantes, cada uno de los presidentes municipales con su propio estilo está haciendo su labor en lo particular. Nosotros en Acción Nacional tenemos el Estado regionalizado, Arnoldo, tenemos la región centro, la región norte, la región sur. Nos reunimos de manera regular con cada uno de ellos, en cada mes en las regiones, vamos revisando cómo van sus proyectos, cómo va su avance, cómo va su desarrollo con cada uno de nuestros presidentes municipales. Y estamos viendo ahora resultados hasta donde vamos, que se han presentado en buena medida con buena inversión. Sobre todo hay que resaltar municipios como Celaya, donde tuvimos problemas importantes en materia de seguridad, donde tuvimos problemas importantes en cuanto al encuentro con empresarios y sectores productivos, que en este momento tenemos una buena relación como autoridad municipal, tenemos una seguridad ya estable, digamos, en el municipio de Celaya. En la zona norte, en San Diego de la Unión, pues podemos presumir la atracción de inversiones que se han llegado a la zona de San Diego de la Unión, nuestro presidente municipal cercano a la gente, y la petición que hemos hecho. La diferencia tiene que ser 24 presidentes municipales cercanos a la sociedad y trabajando para ellos, reconociendo que tenemos focos rojos también dentro del actuar de nuestros presidentes municipales. Pero esa misma justificación que tienen los alcaldes panistas de no haber hecho obra porque no han bajado recursos, la tienen los priistas. Todos igual. ¿Serás tan benévolo también? Todos igual, sí, Arnoldo, porque al final el reclamo es al gobierno federal. O sea, en la condición de la falta de obra. Toda esta crítica, por ejemplo, a Bárbara Botello. Bárbara tiene otros muchos errores. Además de la obra. Además de la obra, que en este momento se está ejecutando obra que viene con recursos de deuda que se solicitó en el trienio pasado y recursos comprometidos de la Federación con el trienio pasado. La obra pública de León es todavía una obra del PAN. Este gobierno no ha hecho absolutamente ningún proyecto, pero ni siquiera obra menor, Arnoldo. Yo estoy hablando, los grandes proyectos del Estado no ha llegado el recurso para ellos,
pero no hay obras menores. O sea, yo te puedo decir que en muchos municipios tenemos caminos rurales, tenemos el bacheo, tenemos alumbrado, tenemos seguridad, tenemos recolección de basura, tenemos problemas importantes en tirados de basura que se están resolviendo, que todo tiene una inversión importante y están dando resultados. El recurso federal, el ramo 23 y todo el gasto ordinario federal y estatal ha llegado. Entonces, hay errores de administración con obra menor mínima. O sea, lo que se puede señalar es que aún y cuando las grandes inversiones no han llegado por el recurso federal, tampoco se ha hecho una obra menor que permita trascender en esta administración municipal. Como lo digo en Guanajuato, lamentablemente, como puedo hablar de otros varios municipios donde somos oposición. Bueno, ya no me da tiempo de más cosas, pero creo que hay que profundizar más el tema. Está muy claro, Gerardo. No, agradecerte que hayas estado con nosotros. Creo que era importante en este momento conocer tu punto de vista sobre los tres temas, el Estado, los municipios y la Federación. Muchas gracias. Nos vemos pronto por acá. Con mucho gusto. Sí. Gracias por la Gerardo Trujillo, usted lo escuchó, dirigente estatal del PAN. Hay cosas que están pasando en todos los niveles de gobierno, ya las revisamos.